Martes 3 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Vamos con estas primeras planas que hoy tienen bastante variedad, aunque ahí el tema de Chinales aparece en todos los periódicos. El Diario Córdoba abre con el nuevo parque en Chinales Mirabueno, que ayer anunció el alcalde. Urbanismo hará un parque urbano para Chinales Mirabueno, para una zona que estaba reservada en su día para zona verde, aunque realmente dio muy poca novedad. Información sobre este parque solo que se empieza a tramitar. Ahora hablamos de ello. La foto que firma Chencho Martínez para la escuela de fútbol de Javi Flores. Javi Flores, de capitán a maestro en su escuela, el icono blanquiverde, figura histórica del Córdoba y uno de los nombres propios de la última época del club. Dice la información, presentó ayer de forma oficial la iniciativa a la que da su nombre y la que el ex capitán pondrá su talento y experiencia a disposición de las nuevas generaciones de futbolistas. Bueno, pues seguro que algunos de estos chicos y chicas que rodean a Javi en esta foto pues serán estrellas del fútbol, porque buen maestro van a tener. Foto para abajo para el luto en Murcia por las discotecas que ardieron, por las víctimas de las discotecas. Dice la discoteca llevaban año y medio sin licencia y con orden de cierre. Aquí un gran lío que va a costar mucho explicar, tanto el tema administrativo como el tema de seguridad, como los protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra foto que ven ahí es para Elena, que no es Elena, es Elisa, creo que hay un error, Elisa Aguilar, elegida primera presidenta del baloncesto español. Elisa Aguilar la recordarán los aficionados al básquet femenino, jugadora de Salamanca, del Perfumerías Avenida de Salamanca, una jugadora madrileña del canoe, y que es la primera mujer que ocupa la presidencia, es Elisa, evidentemente. También fue capitana de la selección española de baloncesto. Bueno, pues la primera mujer que ocupa la presidencia de la Federación de Baloncesto. Es de las pocas mujeres que son presidentas de federación, evidentemente ninguna a este nivel. Creo que había alguna más, la de hockey, creo que hay una mujer y alguna otra más, pero la verdad es que muy pocas mujeres las que consiguen alcanzar la presidencia de federaciones, y en este caso de la importancia del baloncesto, pues es la primera vez que ocurre. Así que enhorabuena a las baloncestistas y entre ellas a Elisa Aguilar. La información local en el sumario pues se completa con el tren de La Vega, o de la Campiña, como quieran llamarle, el tren que va de Palma del Río a Villa del Río, que según el Diario Córdoba ha captado el 20% más de viajeros en solo 8 meses. Ahora hablamos de este asunto. El diario ABC, su portada, una foto de Álvaro Carmona, titula 2 millones de andaluces en emergencia por la sequía. La Junta responde a Sánchez, que ha invertido en políticas de agua 142 millones de euros el a los 19 del Gobierno de la Nación en la comunidad. Bueno, hay distintos tipos de políticas hidráulicas. El Gobierno central tiene transferidas las competencias a excepción de la gestión de las cuencas, es decir, de los embalses. La inversión, por ejemplo, en depuración de aguas, en regeneración de aguas, corresponde por competencias a la Junta, con lo cual tampoco se trata de echar a pelear quién hace más, sino quién hace más dentro de lo que le corresponde. En fin, en cualquier caso, aquí los damnificados son los de siempre, los ciudadanos que están sufriendo, como es el caso de esta mujer, esta señora, en el norte de Córdoba, que acude a un camión cisterna para poder beber agua en su casa porque el grifo, lo que le sale por el grifo, no es potable. ¿Por culpa de quién? Pues no sé, culpa de la administración que está dejando al personal sin agua. El titular inferior también se marcha a Murcia. La discoteca de la tragedia de Murcia tenían una orden de cierre que nunca se ejecutó. Habrá que explicar por qué no se ejecutó esa orden de cierre. El diario El Día habla también de Chinales. Titula en su portada: Urbanismo inicia los trabajos para un gran parque en Chinales. Bueno, el gran parque es un parque que tampoco es enorme, un parque ocupando una parcela que, como les digo, está en la margen sur de la Ronda Norte. O sea, está entre Chinales y Mirabueno, en la parte que pega a Chinales. Bueno, hay una parcela que estaba destinada en su día para uso zona verde, nunca se ha activado y ahora se ha anunciado que se va a activar. No significa que se vaya a empezar mañana. De hecho, el alcalde habló de que durante este mandato quieren dejarlo hecho. El mandato está recién comenzado, tienen 3 años y medio, o casi 4, para completarlo, que parece que es
plazo suficiente. La foto se marcha a la Zarzuela, a Madrid. El rey retoma las consultas, en este caso está saludando a Santiago Abascal, uno al otro, los dos al mismo tiempo, porque ayer el rey comenzó a preguntar a los partidos políticos qué van a hacer con su voto el día que Pedro Sánchez le pida su aprobación. No hubo sorpresa, Abascal dijo que no va a apoyar a Pedro Sánchez, UPN, los navarros también dijeron que no, los canarios dijeron que en principio se lo están pensando, el PNV también se lo está pensando y el resto no habló. Bueno, Sumar dijo que se lo están pensando, pero creo que eso fue un poco de postureo, nadie cree que se lo esté pensando. Y hoy van Pedro Sánchez y Feijóo, cada uno por un sitio, Feijóo dirá que no, Pedro Sánchez dirá que se va a apoyar a sí mismo, con lo cual los votos no le dan. Habrá que ver qué van a votar los que no fueron a ver al rey o los que se lo están pensando. Bueno, según Pedro Sánchez tienen los votos amarrados, según la oposición tiene mucho que dar a cambio de esos votos y mucho que explicarlo. Sumario en clave local o provincial. Córdoba lidera la superficie de agricultura ecológica en Andalucía, ya hemos hablado de este asunto muchas veces. Córdoba va muy por delante del resto. Es verdad que Córdoba tiene una capacidad de producción agrícola o agraria o incluso de agropecuaria por encima de otras provincias, con lo cual parte algo de ventaja, pero en principio ya son varios años, creo que casi desde el principio, desde que se puso en marcha la producción ecológica, Córdoba ha estado a la cabeza. Habla también el sumario del día que casi 180 personas solicitan los pisos para mayores de Vincorsa. Saben que hay una promoción nueva en la zona de Don Rodrigo, en la calle La Ribera, y bueno, pues ahí se ha abierto el plazo para quien quiera ir a vivir allí. Estas viviendas tuteladas, pues viviendas más que tuteladas, sí, son viviendas con una serie de servicios comunes en los cuales se vive como una residencia, pero cada uno en su piso. Es una mezcla, una fórmula intermedia. Balance de la violencia machista: 50 mujeres asesinadas en lo que va de año, creo que ya se ha medido el triste récord del año pasado. También en el ámbito nacional, Bruselas, que permite que no haya peajes por el uso de las autovías. Recuerden que este debate saltó durante la campaña electoral porque el PP aseguraba que el año que viene pagaríamos peajes y el PSOE aseguraba que no. Claro, el PP sacó un papel en el que el gobierno se comprometía a cobrar peajes. Y lo que dijo Pedro Sánchez, que eso es negociable. Pues tienen toda razón, el papel existía, era negociable y al final parece que los conductores se librarán de pagar directamente por el uso de las autovías. Digo directamente porque al final hay que pagarlo, o lo pagan los conductores o lo pagamos todos, conduzcamos o no. O sea, el mantenimiento de la carretera entre Barcelona y Gerona o entre Bilbao y San Sebastián lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos, eso no se paga solo, no lo va a pagar Europa. La propuesta que inicialmente hizo el gobierno era que pagaran sobre todo quienes más lo usaran, es decir, los conductores que pasaran por allí, pero que al final, si no lo paga uno, lo paga otro. Si no lo paga papá, lo paga mamá, pero que lo va a pagar alguien seguro. Y de esta manera pues lo vamos a pagar todos a través de nuestros impuestos. En la parte alta, foto para Rosario Villajos, que participa en Como Poética, y también habla del asunto de las discotecas en la parte superior. Hay una información que no está publicada, pero que ya aparece en los digitales, que es la del desempleo. Hoy es 2 de octubre, hoy es 3 de octubre, y corresponde hablar de las cifras del paro. Dice, por ejemplo, Leo en Cordópolis, que ya lo he publicado, bueno, todos los digitales lo han publicado en versión digital, me quedo con Cordópolis. El paro vuelve a subir en septiembre en Córdoba por el mal comportamiento del sector servicios. No es una novedad, no es una sorpresa, el paro siempre sube en septiembre en Córdoba, a pesar de que el verano no es bueno. Pero pese a que no es bueno, es verdad que algunos hoteles que acaban sus contratos en agosto y eso dispara el paro. En Córdoba ha subido el paro en 1.047 personas, está publicado ya en todos los digitales, de los cuales, de esos 1.047, 1.090 son para el sector servicios. O sea, se compensa un poquito porque ha habido un buen comportamiento en la construcción, donde ha habido 130 personas más contratados, y la agricultura, porque empezó la campaña de la aceituna y eso ha sacado del paro a 150 personas. Pero el servicio, 1.090 desempleados más sobre esos 1.047, que es el balance final. También en la industria ha habido 20 parados más, que es una cosa circunstancial. También ha habido malas cifras a nivel andaluz. Andalucía es la comunidad que más paro ha creado en este mes de septiembre. 15.900, casi 16.000 personas han ido al desempleo en el mes de septiembre. ¿Por qué?
tema turismo. Y en España el total son 19.000, casi 20.000 parados más, pero observen que 20.000 en toda España y Andalucía 17.000, o sea que prácticamente, 15.000, aporta casi todo el paro nacional, lo aporta Andalucía. También Madrid aporta 3.000 parados, Galicia 2.900, pero en la otra parte, Cataluña crea empleo 3.400, Canarias también 2.800, País Vasco crea 1.900, casi 2.000, está un poco repartido como la Lotería Nacional. En cualquier caso hay que decir que el paro, el turismo es el culpable del paro. Siempre que llegamos a este punto vamos a ir a reflexión. Córdoba, Andalucía y España han optado por un tejido productivo que se basa en el sol, tanto el tema agrícola, el tema de la agricultura, como el tema del turismo. Cuando hace buen tiempo hay trabajo, cuando hace mal tiempo no hay trabajo. Ahora toca septiembre, es un mes que no es habitualmente el mejor mes para el turismo, y eso provoca que en Córdoba haya 1.000 personas más en el desempleo, que en Andalucía haya 16.000 y en España 19.000. Porque dependemos del turismo. Luego, cuando llega la época alta, pues todas esas cifras se tornan, se vuelven positivas. En España es el segundo mes consecutivo que aumenta el paro. En Andalucía veíamos antes el gráfico, partimos de abril-mayo, que son meses buenos de empleo, y nos toca ahora pasar nuestro particular turmalé hasta llegar a la época, a la media alta, que es octubre. Cuando hagamos el balance de octubre, ya ahí sí que habrá mejores cifras, a final de octubre quiero decir, noviembre, incluso diciembre, luego ya la época buena de la primavera. Bueno, pues dependemos del turismo. El gran problema, que es tragedia para muchas familias, es que no se puede estabilizar una economía cuando se trabajan 3 meses, se paran 3, se trabajan otros 3, se vuelven a parar 3. Ocurre en el campo, que se intentó compensar un poco con las ayudas del desempleo agrario, y el turismo pues no se sabe cómo gestionar para conseguir desestacionalizar el turismo, es decir, que no haya esas diferencias tremendas que hay en nuestra ciudad del turismo en abril o mayo, que son los meses altos de turismo, a turismo en los meses malos, agosto o septiembre, que no hay demasiados turistas. Hay turistas, no digamos que se pierde del todo el turismo, pero no tiene nada que ver con el turismo de la primavera. Así que trabajo les queda. Hoy, por cierto, hay una jornada sobre pernoctaciones, que luego tendrán información en nuestro informativo, vale la redundancia, sobre algunas propuestas y proyectos e ideas para intentar, pues eso, que el turista que llega a Córdoba aproveche la guía patrimonial de la ciudad, que es de las más importantes del mundo, y sin embargo, pues tenemos unas pernoctaciones que son de apenas día y medio. Aquí el personal llega el sábado por la mañana y se va el domingo después de comer, y no hay más. Y probablemente no vean, no digo ya la mitad, sino verán solamente la mezquita, o pasearán un rato por la judería o darán un paseito por el Puente Hermano y poco más. No conseguimos vender la ciudad turística, a pesar de que la apuesta de todas las instituciones es que Córdoba sea una ciudad turística. Bueno, pues habrá que dar una vuelta a eso. Y porque hay 2 millones de turistas que entran a la mezquita al año, pero el siguiente monumento, pues no sé si llega a 200.000, o sea, hay una cosa tremenda diferencia entre uno y otro. Bueno, vamos con los que aparece publicado. El tema de Chinales. Ayer el alcalde se fue hasta el barrio de Mirabueno, hasta la calle Alelí, donde aprovechó las vistas que hay en esa zona para hablar de la naturalización de la Ronda Norte. Ronda Norte, saben, es el tramo de la circunvalación que va desde la Ronda de Poniente, esto es desde aproximadamente la glorieta del Hipercor, hasta la carretera del Muriano. Ese tramo, Ronda Norte, tiene 2 subtramos, uno es municipal y otro es de la Junta de Andalucía. El municipal, ¿cuál es? Pues desde el Muriano hasta la Somadilla. Ese tramito que quedó ahí es una obra municipal que se rebotó, acabó allí, porque aquello correspondía al promotor de Mirabueno, que al final se quedó sin hacer porque el hombre se arruinó, Marín Hillinger, y se lo quedó el ayuntamiento con el dinero que había entregado como aval y concluyó la obra. Habitualmente cuando se abre una zanja de este tipo, en la zona verde, como es la zona esta también, una zona casi ya la falda de la sierra, pues se crea eso, una trinchera de hormigón y de tierra removida. Y lo que el ayuntamiento habló ayer fue de renaturalizar la zona esta. Bueno, antes acabo con la historia de la ronda. Había 2 tramos, el municipal, que es este que le cuento, y el tramo autonómico, que va desde el Hipercor hasta el Parque de la Somadilla. De ese poco se sabe.
Se sabe que se han hecho también en 2 tramos, a su vez, el primero hasta la Avenida del Brillante, del Hipercor al Brillante, el segundo el que pasa por debajo del camping, o por debajo, o por el lado, por donde sea, del camping, y la Somadilla hasta enlazar con el tramo que ya hay. El alcalde, por cierto, dijo ayer, recordó que él habla con el presidente de la Junta y le pide que priorice esa obra porque es vital para Córdoba, pero que por el momento se sabe que está solamente en fase de redacción. Creo que está terminado el proyecto ya, pero poco se sabe ni de obra ni de historia. En cuanto a este, el alcalde presentó un plan para reforestar la zona, que consiste fundamentalmente en plantar 350 árboles jóvenes, plantones, pues de olivo, de encina, de algarrobos, de almeces, en fin, lo natural de la zona de la dehesa, que es lo que era esta zona antes de que se urbanizara. También el proyecto consiste en alfombrar los taludes descarnados, es decir, donde se corta para hacer el corte de la carretera. Ahí se plantarán adelfas, romero, plantas aromáticas. Y luego una iniciativa muy curiosa que consiste en plantar 3.000 bellotas en esos 2 kilómetros que hay, en las 2 márgenes de la autovía, de la ronda, perdón, plantar 3.000 bellotas, a ver cuántas salen, porque las bellotas salen o no salen. Se calcula que en torno al 30% entre el 10 y el 20% de las bellotas que se siembran acaban saliendo, pero bueno, eso es un poco a ver qué pasa. En principio se plantarán 3.000 bellotas, a ver cuántas salen. Y luego, aprovechando que estábamos en ese sitio, el alcalde anunció un nuevo parque, el Parque Chinales Mirabueno. Es una zona, es una parcela que está al sur de la Ronda Norte, entre Chinales y Mirabueno, aprovechando un espacio que no tiene, hoy por hoy no tiene proyecto en marcha. Se trata de continuar con el cinturón, el anillo verde. Saben que el anillo verde va a ir desde la carretera de Palma del Río, a la altura del Pony Club, más o menos, hasta Rabanales, hasta el campus, pasando por la sierra. Bueno, pues en ese anillo verde, que está bastante avanzado, se quiere ampliar, por ejemplo, con las zonas, con zonas verdes para incrementar la masa arbórea de Córdoba. Está previsto hacer este parque que anunció el alcalde, lo anunció sin nada, sin proyecto, sin presupuesto, sin plazo, solamente dijo que se va a ubicar ahí un parque y que estará probablemente en funcionamiento antes de que acabe el mandato. El mandato acaba en el 2000, bueno, empezó en el 24, el 23, pues en el 27. Bueno, también hay 3 proyectos más de parque, otro también en Chinales, aprovechando los espacios que están quedando ahí de la urbanización, y 2 en la Ronda de Poniente, uno pegado al Parque Figueroa, al norte, que queda en una zona ahí detrás de la comisaría, y otro pegado a Miralbaida. Bueno, pues son zonas verdes que se van abriendo, se van ampliando y que van completando la masa forestal. Creo que son buenas noticias. Es verdad que no siempre van al ritmo que queremos, porque los árboles se plantan, luego hay que mantenerlos. Este proyecto de la Ronda de Poniente, de la Ronda del Norte, que haya presentado el alcalde, lleva 2 veranos de riego artificial, es decir, de riego forzado, sin depender de que llueva o no, porque la cosa no está como para depender de que vaya a caer agua del cielo. Y, sin embargo, tanto en el Patriarca como Levante, están yendo voluntarios a regar porque el verano ha sido muy duro para aquella zona y se han muerto el 30% de las especies que plantaron, dicen los vecinos, que se han secado durante este verano tan duro porque no ha habido el riego al que estaba comprometida la empresa que se quedó con la concesión. Bueno, dicen ellos que sí, que se regaron, pero que ya estaba presupuestado, estaba previsto que mueran, que se sequen una serie de árboles y que se plantan 20 para que queden 10 o 5, no sé el porcentaje que se estima de supervivencia, que está dentro del plan. Pero bueno, si se puede salvar un árbol a base de pegarle una rega, pues se puede pegar una rega. Bueno, más cosas. El tema del diario Córdoba habla del tren de la Vega, una información muy interesante que firma Rafa Verdún. Dice la información que el tren este que se puso en marcha en marzo, en plan iniciativa, es un viejo proyecto. El proyecto, como saben, consiste en unir Palma del Río con Villa del Río mediante un cercanía. No le llaman cercanía porque técnicamente es un media distancia, pero queremos, los cordobeses, que funcione de esa manera, tanto para acercar a la capital a los pueblos del Guadalquivir, porque pasa por el valle del Guadalquivir, por el río, son pueblos todos ellos a lo largo del río,
como también para Rabanales, que bueno, muchos estudiantes de esa zona, Pan del Río, Posada, Almodóvar, Montoro, Bujalance, todos estos pueblos, pues los estudiantes que viven allí, en vez de que vivir en Córdoba, pueden vivir en sus casas y venir por la mañana en tren. Bueno, pues la información que ha recabado Diario Córdoba, que le ha facilitado Adif, a Rafa Verdú, pues dice eso que estamos hablando, que el 20%, que hay un 20% más de pasajeros en 8 meses. Es un porcentaje, es un crecimiento muy irregular, porque por ejemplo el Palma del Río ha incrementado el 60%, el 67% desde enero el número de viajeros. ¿Por qué? Pues porque antes no había un servicio que viniera a Córdoba con la frecuencia y con el servicio que tiene ahora. Luego los que están más cerca, pues siguen muchos optando por el coche particular. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes viven en Majaneque y quieren ir a Córdoba en tren, entre que van de Majaneque a la estación de Villarrubia, cogen el tren allí, llegan a la estación de Córdoba, se bajan allí, cogen el autobús para ir al médico, pues tarda una hora y media o 2 horas. En coche de Majaneque a Arena Sofía, pues son 15 minutos. Entonces, hay veces que el cercanía está muy bien en cuanto a su sostenibilidad, en cuanto al respeto medioambiental y tal, pero no es del todo eficaz. Luego, había que poner en marcha también un sistema entre los trenes y los autobuses de Ucorsa para que hubiese esa continuidad en el viaje. No se está consiguiendo, no hay manera de hacerlo coincidir. Hay muchas líneas de autobús que no pasan por la estación, la mayoría no pasan por la estación, y con lo cual una persona que venga a Córdoba y que quiera ir, pues eso, que quiera ir de la estación de trenes al sector sur, pues no sé si es tan sencillo, o a la Fuensanta. Quiero decir que habría que tener un poco más de haber hecho el conjunto más orgánico, ¿no? más complementario uno de otro. En cualquier caso funciona, 20% más. Renfe o Adif puso esa condición para que la línea fuera viable, que se creciera, y se está creciendo. Y ese porcentaje del que habla el Diario Córdoba lo es sin contabilizar los viajes a Rabanales, porque eso distorsiona por completo la estadística. Claro, no es lo mismo un día de clase que un día sin clase, en verano que en invierno, porque Rabanales son viajes muy concretos, de la estación de Córdoba a Rabanales. Y además faltan varias estaciones. La de Almodóvar, que hay una estación de tren en Almodóvar que no está en uso, que Renfe se comprometió, o Adif se comprometió a poner en marcha, le queda tiempo. La de Montoro igual, son 2 puntos muy importantes, incluso la estación o el apeadero que hay que levantar, construir al final del vial norte, en torno a los Almogávares, que también será importante para que los vecinos de aquella zona cojan el tren. Hoy por hoy, una persona que vive en Fátima tarda menos en ir en bicicleta a Rabanales que ir a la estación de Córdoba, coger el tren y volver a pasar por la puerta de su casa. Creo que hay que ajustar. Aún así, con los ajustes pendientes, el sistema funciona y parece que no se duda de la sostenibilidad y de la posibilidad de que ese tren vaya a más, con más estaciones. Faltan unas que no están ni siquiera planteadas, porque al margen de estas que le he dicho, de Almodóvar y Montoro, hay otras que se han quedado ahí sin resolver. Hablando de universidad, lo leo en Cordópolis, la Universidad de Córdoba es la 10ª española en el ranking de World University Ranking, se llama así, que es una calificación que hace esta institución. La institución se llama Times Higher Education. Bueno, pues en este ranking, que analiza a un total de 1.900 universidades del mundo, la de Córdoba está en la franja media-alta, entre las 600, 800 mejores, la franja superior, y en España solo hay 9 por encima de la de Córdoba. En Andalucía solo hay una, que es la de Granada. El ranking en España lo encabezan 3 catalanas, la de Barcelona, la Autónoma y la Pompeu Fabra, la de Navarra y la Autónoma de Madrid. Luego está la de Granada y a continuación, entre las andaluzas, está Córdoba. Bueno, es un espaldarazo, porque además este ranking, el World University Ranking, no mide como otros casos solo investigación o solo docencia o solo calidad, sino que mide 13 parámetros. Docencia, investigación, citas, perfil internacional, transferencia del conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues utilizando ese baremo, esa mezcla, por ejemplo, la docencia entra al 30%, la investigación también al 30%. Bueno, pues ahí, donde muchas veces Córdoba falla en docencia, por número de alumnos, por ejemplo, y sale bien para la investigación,
hay ranking que los meten en el ranking de Shanghai, por ejemplo, lo meten o lo sacan según que se mire un parámetro u otro. En este caso, con una combinación de parámetros, seríamos bien parados. La Universidad de Córdoba, como digo, es la 10ª de España, la segunda Universidad de Andalucía, por delante de la de Sevilla, delante de la de Málaga, y tampoco se trata de establecer un pique, pero bueno, es cierto. La de Granada, la primera de Andalucía, y segunda la de Córdoba, y luego de ahí para abajo, pues todas las demás. La primera, por si tienen curiosidad, del mundo es la de Oxford, en el Reino Unido. Este ranking va incrementando, este año son 1.900, el año pasado era 1.800, va implementando universidades, intentando que el ranking sea mayor. Pues cuanto más haya, probablemente Córdoba tenga más valor estar entre las 600 u 800, porque va por franjas. Hay una franja entre 600 y 800, no se enumera del 601 a 800, Córdoba está en ese punto, que estaría en cualquier caso en la mitad alta de las universidades del mundo. Bueno, más cosas, que las hay también, y lo tengo apuntado por aquí. El diario ABC trae en su portada, en la portadilla, la página, y estoy terminando, un tema sobre el Alcázar. De hecho, hay dos temas del Alcázar, de distintos alcázares, valga la expresión, pero que son, en parte, están un poco relacionados. Titula, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Córdoba estudia que el Alcázar dependa de una sola área municipal. Aunque parezca mentira, que es un poco lo que viene a decir Rafa Ruiz en esta información. Rafa Ruiz, que por cierto se reincorporó al trabajo, así que enhorabuena y felicidades a nuestro compañero que ha pasado una rachilla regular. Bueno, pues Rafa Ruiz publica esta información y habla de que hasta el momento, hoy todavía, el Alcázar está gestionado por hasta 4 áreas municipales. Cultura se encarga, porque es un museo, se encarga de la parte de gestión diaria. El área de turismo se encarga de su promoción y, por ejemplo, puso en marcha el espectáculo de luz y sonido, que está cerrado, por cierto, sigue todavía en una fase de solicitud de autorizaciones. El área de urbanismo, que se encarga de las obras, cuando hay que acometer obras de envergadura, por ejemplo, ahora que se ha hecho la entrada por el río, por la ribera, y el área de infraestructuras, que es la que se encarga de mantenimiento tanto del inmueble como de los jardines. Por cierto, paréntesis, la entrada por la puerta del río está creando algún problema, porque antes había unas escaleras, que la recordarán, para ir del patio a la parte de los mosaicos, que eran para abajo, ahora son para arriba, y dicen los guías que hay bastante turistas que esas escaleras se hacen insalvables porque cuesta mucho subirlas, que antes la ruta era hacia abajo, se empezaba por el Salón de Mosaico y se bajaba hacia los patios, y ahora se ha establecido, al empezar por abajo la ruta, se obliga a subir. Hay un ascensor que no tiene capacidad para, bueno, creo que está operativo, pero habrá un ascensor, pero aún así dicen que habrá que replantear la ruta. Bueno, ese era paréntesis. Lo que propone el Ayuntamiento es antiguo ya, es centrar toda la gestión del Alcázar en una sola área, que sería turismo, lo más lógico, su monumento en definitiva, o cultura. Yo creo que está más cerca del turismo. Pero también se plantea la opción de crear un órgano, una especie de patronato, o llámenle como quieran llamarle, parecido a lo que hay, por ejemplo, en los Alcázares de Sevilla, lo que se quiere hacer, lo que se quiso hacer en su día con el Medina Zahara, o lo que hay la Alhambra, ¿no?, que es un patronato con la que pertenecen instituciones y sobre todo el Ayuntamiento, que es el titular de este edificio, y también quizás representación de la sociedad civil, que lo podía gestionar. Bueno, a ver cómo por dónde sale. Lo cierto es que ahora mismo hay un poco de caos en ese sentido, y hay veces que para poner en marcha un proyecto hay que contar con 4 o 5 expedientes, porque depende de muchas áreas. Y también habla el diario, a veces decía, del Alcázar, pero del otro, el mercado del Alcázar, que saben que tenía que estar terminado, pues prácticamente empezó en diciembre la obra, y eran 5 meses, acaba de estar terminado en mayo, y sin embargo pues no está todavía ni mucho más terminado, y parece que le quedan todavía algunos meses. Parece que ha habido un problema con la estructura de hierro. Dice el diario ABC, las obras de reforma del mercado del Alcázar tendrán que acabar en diciembre. Bueno, eso es lo que pone el pliego, porque, insisto, el pliego empezó, se adjudicó por un presupuesto de 580.000 euros a una empresa para que lo acabara en mayo. Ha habido que cambiar el presupuesto, hay que meterle 200 y pico mil euros más, con lo cual la obra ya se va a ir a 800.000 euros, y en vez de en mayo se acabará en diciembre, en concreto el 27 de diciembre. Luego ya que de ahí para adelante ya no son días hábiles. Saben que lo que van a hacer es quitar las paredes exteriores y recuperarlo como un edificio cívico.
de uso cívico, tanto como centro cívico, como salas de reuniones, etcétera, etcétera. Se intentó varias cosas. Hubo una empresa que quiso montar un teatro, si recuerdan, en este edificio, y también el IESA, que está enfrente, intentó quedárselo para poner en su oficina. Al final se quedó ya parado, lleva cerrado del año 2006 y sin uso, a ver si por fin concluye esa actuación. Hablando de cosas cerradas, publica hoy, lo he leído, no sé si lo he leído en el diario, en Cordópolis, que están... No fue en Cordópolis. Bueno, va a ser muy rápido. La terminal Juramento, que se está en venta, un alquiler, como quieran resolverlo, y lleva cerrada 3 años ya, casi 4, 2019, coincidiendo con la pandemia y tal, acabó de cerrar aquello, y hay unas visitas de un open house, le llaman, las casas abiertas, que se organizan, pues en vez de ir a enseñarle el solar local a una persona, pues hace una especie de ruta y van 5 o 6 interesados a ver cómo va la película. Bueno, hay muchas más cosas que no me da tiempo, como siempre, así que les invito a que sigan informándose en los periódicos, en internet, en las radios, sobre todo en las teles y sobre todo en esta tele. Mañana seguimos, como siempre. Gracias por su atención.